Hola, hola. Buenas tardes. Asimétricas, asimétricos. Uy, qué calor. Empieza a hacer ya, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Miércoles 7 de la tarde, Club de Lectura Asimétrico. Hola, Sean. Bienvenido. Hola, Cristian. Ya te veo. Enseguida te doy paso. En cuanto pasen ahí unos minutillos que se vayan uniendo, enseguida te doy paso. Uy, que se me cae. Hoy está el set está un poquito. El set está un poquito endeble. No sé qué le pasa hoy. Algo no he puesto bien, pero bueno, en fin, nada. Así se va a quedar de momento. Cristian, enseguida te doy paso, ¿vale? Vamos a esperar unos minutillos a que se vayan uniendo. Mientras tanto, voy a dar las gracias a nuestro querido Carlos Irizarry, que estuvo con nosotros el, el lunes leyendo El arquitecto práctico. La verdad que son unas sesiones las dos divertidísimas, o sea, nadie quizá pensaría que era posible hacer sesiones de lectura divertidas de un libro tan técnico y tan práctico. Y bueno, la verdad es que fue genial, nos lo pasamos fantásticamente bien. Y la verdad que, bueno, que le agradezco muchísimo que se haya dejado liar por no sé cuántas van ya sesiones con Carlos, entre unos libros y otros creo que van 4 sesiones. Me suena que son 4. Así que nada, le agradecemos un montón que se haya unido a nosotros. Voy dando la bienvenida también a Tacos y Tequilas, puede ser, Tacos y Tequilas, que está por ahí. Y nada, lo que os iba a comentar es que os iba a comentar, se me ha ido de la cabeza. Hola, pingüino, bienvenido. Os iba a comentar algo y se me acaba de ir, total. Eh, no me acuerdo. Bueno, ahora me volverá. Si tengo algo que decir, ahora me vuelve. Nada más. En principio, este mes de junio, que no me dio tiempo a decirlo, este mes de junio viene cargadito, cargadito, cargadito de invitados, de invitadas. Solamente quedan 3 días de todo el mes sin fijar todavía porque estamos ahí valorando con un par más o tres de invitados cuándo pueden venir y cuándo podemos fijar la sesión. Pero bueno, ahí estamos, haciendo todo lo posible para que todos los días que haya club, tengáis invitado o invitada y bueno, y podamos hacer esto más interesante y mejor para vosotros y para vosotras. Yo creo que voy a dar paso, si os parece, porque hoy vamos con la segunda sesión de la colección SVICT. Hoy vamos a hablar bueno, principalmente de Vladimir Markov, aunque probablemente también hagamos alguna referencia a Arbatov. Pero bueno, vamos a centrarnos hoy en el primer libro, de hecho, de la colección. Voy a dar paso ya a Cristian Cámara, que es el director de esta colección maravillosa de textos de las vanguardias rusas. A ver si va todo bien. Hola, Cristian. Hola, ¿qué tal, María? Buenas. Muy bien, ¿y tú? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar aquí otra vez. Qué bien, Jo, muchísimas gracias por venir. Ya sabes que nos da muchísima alegría que vengas. Sabes que estamos contentísimos con esta colección SBIC, la que tú diriges. Y bueno, ya sabemos que hay ahí nuevos proyectos y nuevas cosas que están en marcha. Todavía, culpa mía, y esto en torno al mea culpa, no te he mandado la maqueta de, de Sklovsky, pero fíjate, mira, lo tengo aquí, ¿eh? Mira, lo tengo aquí Ay, corregido. ay, 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 qué bien. Uy, Lo tengo aquí para que lo veas. Tengo que terminar de pasar las correcciones, pero ya está a puntito de caramelo para que lo tengas ahí, ¿vale? es de los gorditos, ha Es de los salido. gordos, mira, es de los gordos. O Vale. sea, Markov es así Sí, sí. y Sklovsky es importante, A lo loco, vamos. A lo a lo loco. loco. Pero vamos, lo importante es el contenido, que es fantástico. Y nada, lo dicho, muy prontito ya te mando la maqueta, prometido. Bueno, hoy nos vamos a centrar, como estaba diciendo, en principio en Markov.
aunque vamos a hacer ciertas reminiscencias que tú lo vas a hacer ahí, lo vas a conectar muy bien con Arbatov. Si te parece, Cristian, como lo hago con todos los invitados, hayáis venido una, dos, las que sean, las veces que sean, a mí me gusta siempre presentaros porque me parece que es de rigor y además, por si acaso hay algún despistado o despistada por ahí detrás que todavía no sepan quién eres, pues para que entren en el contexto de la Rusia de hoy que vamos a entrar, ¿vale? Bueno, pues Cristian Cámara es licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Complutense de Madrid. Completó sus estudios en la Universidad Iberoamericana de México y entre 2013 y 2016 fuiste profesor, Cristian, de Literatura Española en la Universidad Federal del Sur, en Rostov del Don, en Rusia, precisamente. Has escrito pues numerosísimos artículos y reseñas sobre pues teoría literaria y formalismo ruso, que vamos por aquí estamos y empezamos ya a especializarnos ahí. Narrativa vanguardista y estética, por ejemplo, en Walter Benjamin. También, además, eres traductor especialista, diría yo ya, porque esto ya está ahí cogida la rama y eres totalmente especialista en autores rusos como Bieli, Gumilyov y también Tinianov, que vimos precisamente a nuestro querido Yuri Tinianov justo en la sesión anterior. Y actualmente eres lector en la Universidad Carolina de Praga, en donde estás terminando tu tesis y tu trabajo de investigación. Y, por supuesto, eres director de esta maravillosa colección Svig, de textos de las vanguardias rusas, que nosotros, ya te digo, estamos felices de tener en nuestra familia simétrica, en nuestro catálogo, y tenerte a ti como colaborador principal y director de esta colección. Así que doblemente gracias, Cristian, primero por proponernos esta colección maravillosa, que estamos, ya te digo, encantados con ella, y segundo, por estar otra vez aquí liado en el club con nosotros. Muchas gracias, María, muchas gracias. A ti, Cristian. Así que nada, ahora ya sí, ahora yo ya te dejo. Este es tu club, este es tu momento para que nos lleves por factura y otros escritos de Markov. Y ahí vamos, cuando quieras. Vale, perfecto, pues empiezo sin más preámbulos, como os dice. En esta ocasión, bueno, no vamos a presentar la colección como hicimos el otro día, que estuvimos hablando un poco de cómo se inició la colección y cuál era nuestra idea inicial y qué libros hemos publicado y cómo lo estamos haciendo. Nos vamos a centrar en el que fue el primer libro que publicamos, el primero. Vladimir Markov, que salió en 2017. Yo siempre digo Markov, Cristian, lo digo mal, ¿no? Es Markov. No estoy 100% seguro todavía. Tú corrígeme, ¿eh? Tú corrígeme porque yo a veces me invento las cosas, intento hacerlo lo mejor que puedo, pero me lo invento a veces. No, o sea como quieras, lo llamamos como nosotros queramos. Markov está bien. Empezamos con este libro, fue el primer libro de la colección que teníamos pensada de vanguardias rusas y por un motivo en particular, porque es una buena manera de acercarse al momento inicial de configuración de la teoría de las vanguardias rusas. Desde primeros años del siglo XX, 1905, 1910, hasta 1931 o 1934, cuando ya se impone la política cultural stalinista más radical, más dura. hay todo un despliegue de varias teorías vanguardistas que se van sucediendo y que son extraordinariamente ricas, y algunas más conocidas, algunas menos, pero no son conocidas como el sistema completo, ¿no? Como todo este sistema total en el que están entrelazados estos autores particulares. Y Markov nos permitía, apuntar o empezar a conocer dónde empieza, cuál es el caldo de cultivo y qué cosas se están tratando en el momento en que todas estas ideas y teorías y energías creativas eclosionan. Vladimir Markov, por ejemplo, Vladimir, hay que decir Vladimir, eso sí. Vladimir, eso ya está clarísimo porque además tiene tilde, o sea, Vladimir, ya más claro aquí no lo hemos podido dejar. Muchas veces eso sí que se escucha Vladimir, pero sí, eso es Vladimir. Bueno para entenderse o para saber cuál es el nombre real. En fin, nada, perdón por Nada.
Mar- Markov nació en 1867, perdón, en Riga, en Letonia, en Ujú, aquel momento parte del Imperio Ruso. Bueno, su formación inicial como artista la recibió con un profesor que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, ujú, y luego continuó estudios también en otro lugar, bueno, en su ciudad natal. Lo ujú, importante, seguramente para nosotros, es que en el año 1904 llega a San ujú, Petersburgo para continuar su formación, para continuar estudiando y para intentar, bueno, posicionarse como artista en ese momento en el contexto de la ciudad de San Petersburgo. Y en ese momento se encuentra que en Rusia hay, bueno, una extraordinaria eclosión y agitación y revuelo con un montón de tendencias que están saliendo en ese momento. ujú, Ah, y en ese momento él, bueno, se integra plenamente y a partir de 1905, sobre todo junto con otro artista y teórico que se llama Nikolai Kulbin, a lo mejor podríamos ujú. sacar un libro de ese, si nos apetece lo sacamos. Mira, Luego te cuento más. tú ya sabes que nosotros decimos que sí. Bueno, en realidad con Kulbin, con Markov ya hemos hecho bastante Kulbin porque son parecidos, pero bueno. am, Bueno, pero ahí se queda trabajando la idea. la notamos. No es que tengamos Mira, pocas. estoy tomando apuntes ya, o sea que. Fundan un grupo que se llama La Unión de la Juventud, Soyuz Ujú, Maladiosi. Y Soyuz está viva desde los años 1905, 1906 hasta 1914, en el que ya finalmente se disuelve, pero ujú, es probablemente uno de los grupos más importantes vanguardistas rusos en este momento inicial y de hecho es un momento como una incubadora, un condensador. ujú, Todos los grupos vanguardistas, específicamente petersburgueses, buena ujú, palabra, salen de este grupo de locos, ¿no? Escisiones de Soyuz Maradosi son los rayonistas de Goncharova y de Larionov, a los ujú, futuristas, los cubofuturistas, que son probablemente los más conocidos de este momento inicial ujú, y los más locos y los más radicales, que son ujú, Mayakovsky, Burliuk, ujú, Hlebnikov, todos estos. También sale otro grupo que se llama Cola de Burro, ujú, también sale otro grupo que se llama Sota de Diamantes. Bueno, de este grupo van saliendo así, todos van, bueno, pues criticándose, teniendo guerras intestinas enloquecidísimas ah, y desde el principio en este grupo, pues quienes hacen como de un poco de líderes y de portavoces y un poco los que educan a todos estos que hemos mencionado, que son de una generación posterior, son Kulbin y Vladimir Markov. ujú, En nuestro libro, Marco escribió varios libros, la verdad es que varios libros interesantes. Escribió, ah, hemos incluido su libro más importante y más significativo que se llama Factura, ujú, Principios de Creación Plástica, que es un libro ya maduro que escribió el año 1914, que es el año en el que él murió de una peritonitis aguda de una manera bastante desafortunada y en un momento en el que ujú, estaba en plena creación, falleció y también publicó este libro, Factura de Principios de Creación Plástica, que es sin duda su libro más importante, más extenso, en el que condensa todas sus ideas y todas estas ideas un poco gravitando en torno de esta noción de factura. ujú, Factura, que luego hablaremos de ella, que será, bueno, un término que va a recorrer todo el arco que trazan las vanguardias rusas. Todos los autores la retoman de diferentes maneras. ujú, En algunos momentos aparece con el término de factura, en algunos momentos reaparece, por ejemplo, con términos como el de construcción. Los ujú, construccionistas, por ejemplo, retoman muchas de estas ideas cambiando. También, este es el texto principal que incluimos en nuestra edición, y también ujú, incluimos dos manifiestos más. La verdad es ujú, que las vanguardias rusas, una cosa particular que tienen respecto de vanguardias occidentales es que se escriben libros, más que escriben también muchos manifiestos y muy típicos, manifiestos muy combativos y muy característicos manifiestos, pero también les da mucho por escribir libros extensos. No sé, no sé si es algo
No creo, yo Tiene que ver con la desconozco. locura, Cristian. Tiene Tendrá que que ver ver. con la locura. ¿No nos ves a nosotros? Se ponen a escribir libros tipo, no sé, Kandinsky, Mahler y todo esto se escribe. No les daba el manifiesto y escribían sus libros. Los siguientes dos textos que hemos incluido son el primero, la secesión rusa, que es Ujú, el manifiesto que acompaña, el folleto que acompaña a una de las exposiciones del grupo Unión de la Juventud. Este texto es del año 1910 y vamos a leer ujú, un trozo de él, es decir, un momento bastante inicial de las vanguardias. Y el segundo texto que hemos incluido es Principios del Arte Nuevo, del año 1912, en el ujú. que, bueno, la verdad es que es bastante coherente y bastante consistente. Todas las ideas de Markov se repiten bastante o va recuperándolas y las va elaborando, pero es interesante cómo las trata. Aparte de esos, ah, tiene otros dos libros, otro publicado también en el año 1914, que se llama El Ujú, arte de la isla de Pascua, es decir, ujú, estas, no me acuerdo cómo se llama, Mojai, estas esculturas y un último libro suyo que se llama El arte negro, dedicado al arte africano, a la máscara sobre todo, pero también ujú. otros tipos de arte de África, que no se publicó en vida y se publicó póstumamente en el año 1919. Estos nos indican muy claramente esta inclinación o esta fascinación que existe en las vanguardias rusas de manera particularmente exaltada, pero que también es característica de muchos movimientos, que es el del primitivismo, el de entender Ujú, que hay que volver a un arte del pasado antes de la corrupción del arte occidental, de esta dirección equivocada que en cierto momento tomó el arte occidental y se alejó de la auténtica esencia de la creatividad artística o algo así. Ah, ujú, es un punto muy importante de las vanguardias rusas, sobre todo del primer momento, y Markov es uno de sus principales representantes. ujú, Entonces, si te parece, para empezar a ver estas ideas, podemos leer un pasaje y luego ujú. comentamos algo que se nos ocurra, o si no se nos Claro, ocurre, pues seguimos pasamos leyendo. a seguir leyendo. Ah, me he equivocado antes, María. La página no es la 71, empezamos a leer desde la página 62. Vale, vale, perfecto. Perdón. Sí, en la superficie, sí, yo también, como lo Sí, tengo aquí subrayado, sí, sí, no, no te preocupes, está controlado. me gusta más, porque, bueno, al principio, Markov da una definición de qué es para él la factura. En varios lugares del Ujú, libro aparecen diferentes definiciones, a veces un poco enigmáticas, a veces un poco así. ujú. um, pero en esta parte me parece que es una buena manera de comenzar a verlo, y luego seguimos a donde habla de la parte De los materiales, ¿no? de los materiales, que eso Vale, estaría bien genial. charlar. Pues vamos allá. Bueno, ah, esta, bueno, eso, el libro de factura está dividido en diferentes partes: Ujú, materiales, el concepto de imitación, la técnica humana, la técnica de la naturaleza, la arquitectura, la escultura, la manera, factores fundamentales que condicionan la factura, y uno de las partes en las que está dividido se llama la superficie. ujú, Primer subapartado de esta parte es la superficie del cuadro. ujú, Si miramos un cuadro únicamente como una tela con manchas de color, poniendo entre paréntesis por un momento todos aquellos signos simbólicos que nos resultan inmediatamente comprensibles, entonces entraremos en relación con el cuadro exclusivamente en tanto que superficie, o, dicho de otro modo, con su factura superficial. Y entonces sentiremos la exigencia involuntaria de recibir del material sus mejores mundos, de suscitar todos sus misterios. En este caso, nos será necesario, por un lado, tener en cuenta la estructura, brillo y demás cualidades de los materiales, y por otro, la manera, la técnica y otros factores semejantes. Incluso desde lejos es posible palpar con los ojos la superficie de un cuadro y gozarse de su paleta cromática, de su platitud o de otras propiedades suyas. La pintura antigua tendía a la transparencia. La capa inferior y el material debían translucir en la impresión superficial. Así ocurría en Oriente, Japón, China y en el antiguo Bizancio. Por otro lado, se encuentra el arte del antiguo Egipto, en el que la pintura era espesa. Los retratos de El Fayún
encontrados sobre momias y ahora expuestos en el Museo de Berlín, son semejantes por su técnica a los retratos de Frans Hals o Rembrandt. El mismo modelado de los rasgos faciales, el mismo tratamiento de los colores, la misma yuxtaposición de capas y espesor de la masa plástica. Este procedimiento está muy extendido por todo Occidente y de manera general es el que sancionan todas las academias de pintura europeas. En la antigüedad se prestaba mayor atención al timbre de la superficie. En la actualidad, este es un aspecto de la técnica pictórica al que se dedica escasa atención. En los iconos, la pintura es líquida, como derramada, y a la vez compacta y profunda, semejante a un esmalte. En otros casos, también se encuentran iconos pintados al humo. En China, la pintura más bien se esparce, se vierte como una cascada o un arroyo. En los cuadros de los puntillistas, los puntos de color apenas llegan a recubrir la tela. En la pintura moderna, en general, a la superficie del cuadro tiende a conferírsele un carácter de bajo relieve. La tela se parece a un terreno cultivado. El primer plano se pinta en lo posible más espeso y el plano posterior más líquido y como difuminado. Copiar la factura de un cuadro antiguo con todos sus efectos, su tipo particular de pincelada, sus desgastes parciales, grietas y todos los demás fenómenos producidos por el azar, es algo completamente impensable. El estudio detenido del estado de una factura nos ayuda a distinguir con claridad el original de las copias más cuidadosas, con la misma facilidad con que distinguimos un cuadro pintado de una reproducción en color o un buen grabado de uno malo o de una litografía. En mi opinión, la distinción entre colores de molido fino y grueso resulta una cuestión completamente ociosa, así como la preferencia que se suele dar a los primeros sobre los segundos. Personalmente no puedo entender cómo es posible tomar un ocre número 2 de Mevs y pensar que solo ese color por muy finamente molido que esté, vaya a responder a todas mis exigencias. Sea como sea, si no comenzamos a mirar con muchísima mayor atención el carácter de los pigmentos, no haremos más que repetir una y otra vez hasta el hartazgo los mismos timbres. Hay algunos que, para transformar al menos un poco el carácter del color, utilizan tiza o caseína como un engrudo sobre la tela. ¿Puede ser que exista un tono bello por sí mismo, con independencia de las relaciones en las que está prendido dentro de la factura material? No, esto es impensable. La factura del color es la responsable de la armonía o disarmonía. Los tonos más opuestos entre sí, los contrastes más bruscos, encuentran de golpe algún punto de equilibrio. Los caracteres de suavidad y delicadeza por un lado y de aspereza y brusquedad por el otro se encuentran imbricados y se explican recíprocamente en una única factura armónica. Y al revés, yo imagino que se puede crear un cuadro pintándolo únicamente de color rojo, pero utilizando para ello diferentes facturas de ese tono. Tenemos pocos colores con facturas fundamentales. Nuestra factura es un producto de las fábricas del señor Mevs, y eso explica en buena parte por qué a nuestros cuadros les falta esqueleto. La pintura moderna ha perdido un gran número de materiales interesantes y pigmentos que anteriormente se utilizaban para crear la factura superficial. En Oriente se sentía predilección por los dorados y plateados. Por supuesto, estos materiales no son convenientes para la transmisión de los dedicados efectos de atmósfera. Tampoco son adecuados para este objetivo colores sordos o excesivamente corrosivos, del tipo Caput Mortuum, el azul de Berlín y otros. Quedan por decir algunas palabras sobre aquellos casos en los que la superficie pictórica está pintada de forma espesa y desigual, con lo que recibe el nombre de bajorrelieve. Naturalmente, esto contradice todas las reglas de la academia, que prescriben que, por ejemplo, en un paisaje nocturno el cielo debe pintarse igualado y la luna un poco más espesa y en relieve. O bien, de acuerdo con el mismo principio, si se pinta un paisaje soleado, las capas más espesas de color deben repartirse entre el primer plano y los lugares en que se quiere destacar los destellos de la luz solar, y de esta manera se van alternando las zonas con diversas intensidades de color. En todo esto subyace la idea equivocada de que las relaciones internas del cuadro deben corresponder de manera estricta a las relaciones observables entre los objetos de la naturaleza. Pero estas, consideradas en relación con la superficie del cuadro, no son más que elementos azarosos y no es posible atribuir a sus volúmenes ninguna motivación.
Me he acordado una cosa que podríamos comentarlo. Ah, En una ocasión, vas por... sí, pues, Ah, que pensé que te habías perdido. saltamos, este párrafo lo saltamos. A veces un hermoso efecto de bajorrelieve nos lo ofrece el tiempo. Es por esto que nos gusta contemplar un antiguo fresco agrietado, un icono descascarillado en algunas partes, incluso hasta el punto de volverse incomprensible. Reynolds expresó la siguiente verdad filosófica: la pintura más bella es aquella que contiene alguna grieta. Siguiente subapartado: la superficie en la escultura. Lo mismo se puede decir sobre la escultura. Si tomamos un torso, vemos que puede ser bello independientemente de lo mucho que haya sufrido por la acción del tiempo y de la ausencia de extremidades o de la cabeza. Sin duda por esto se explica que numerosos escultores creen estatuas originales sin piernas, brazos o cabeza, compuestas únicamente por el torso, a imitación de los hallazgos realizados en las excavaciones arqueológicas, sacados a la luz después de haber pasado mucho tiempo bajo tierra. El secante. Por desgracia, en nuestra época muchas veces se desprecian las facturas antiguas. Un buen amigo mío, un hombre de gustos rústicos, encontró una vez medio enterrado un antiguo jarrón de bronce, con opalescencias variadas y ricos matices de óxido. Pero a él el jarrón no le gustaba y, ni corto ni perezoso, lo agarró y lo raspó cuidadosamente y después lo recubrió de plata en secante. En los actuales museos históricos, arqueológicos o de historia militar, siempre se hace una misma cosa. Los antiguos cañones se recubren de laca negra. Los mascarones de los vascos se repintan de un nuevo color cualquiera. En una palabra, todo se adecenta con ayuda de pinturas y secantes. El secante es la pesadilla de nuestro tiempo. Nuestros horizontes se encuentran casi por completo bajo el signo del secante. Todo está nivelado por esta pócima superficial. Los hornos, las puertas, los muebles, las paredes, etcétera, etcétera. El utilitarismo rampante excluye o bien directamente aniquila cualquier otro tipo de facturas. Siguiente subapartado, la restauración de los iconos. Bueno, lo vamos a pasar. Es muy interesante y es un debate que está en Es la muy, época. es, Y la recuperación de los iconos y cómo el icono los iconos, por ejemplo, influyen en la particular cubismo ruso, interpretación del cubismo, ujú, sería interesante. Pero bueno, es un poquitín largo y vamos a pasar a la siguiente apartado en este caso, que es a ujú, la a los selección de materiales. materiales. Ujú. El arte pictórico trabaja con materiales diferentes y no cabe duda de que la elección de un material u otro proporciona al espectador diferentes sensaciones cromáticas. En la pintura de Caballete actual muchas veces se olvida este hecho y nos pasan desapercibidas las diferencias entre materiales completamente contrapuestos el uno al otro: arcilla, cobre, etcétera, etcétera. La diversidad de los materiales tiende como a hundirse en el material general que sirve para efectuar la mezcla y, de manera principal, se reduce a la función exclusiva de servir como colorante de ese material general, es decir, agua, óleo, etc. Pero las artes plásticas se vinculan con la utilización de varios materiales al mismo tiempo que, a pesar de ello, no pierden su autonomía y resultan medios valiosos por sí mismos de esclarecimiento de las ideas creativas. Habrá muchos que rechazarán considerar este fenómeno como un objeto de estudio serio y criticarán que en un estado se utilicen de manera simultánea materiales diferentes, aduciendo que hace mucho que ha sido establecido de manera irrebatible que la manifestación de ideas estéticas es sólo adecuada y plausible mediante el uso de un único material. A estos comenzaremos por recordarles el caso de los iconos, decorados con incrustaciones, aureolas, hombreras y revestimientos plateados, en los que la propia pintura se prepara utilizando distintas sustancias minerales y metálicas. Todo ello destruye la base misma de nuestra concepción moderna de la pintura. Les recordaremos también la circunstancia de que los cuadros y esculturas, especialmente en las iglesias, tradicionalmente se han cubierto con prendas y túnicas y adornado con diferentes materiales. Parece que sería necesario e incluso impertinente defender semejantes cosas, y que más bien deberíamos limitarnos a sorprendernos de la decadencia y salvajismo en que llegó a caer el sentido de la belleza entre nuestros antepasados. Pero yo no puedo hacer eso. En cambio, para justificarme, intentaré explicar qué papel juega en la vida de los pueblos
la selección de materiales en general y, de paso, quizá me será posible defender el valor de algunas de las torpezas indicadas y demostrar su necesidad y su carácter propiamente estético. La selección de los materiales en la naturaleza. El mundo que nos rodea se nos ofrece con una rica selección de materiales. Las aves, las montañas, los ríos y todo lo demás es algo que no se da como un arrangement, que se nos da como un arrangement eternamente cambiante. Y si nos marchamos a la India o América, entonces ahí encontraremos otra vez otro sol y otra fauna y flora. ¿Qué más hace falta? Es incomprensible por qué no somos capaces de satisfacernos con esto. Si incluso en los museos de ciencias naturales encontramos perfectamente reproducidos los espantajos de diferentes fieras rodeados de sus vegetaciones, arbustos y piedras originales. Siguiente subapartado. La selección de materiales en el arte. Y el hombre no está satisfecho. A él es imposible satisfacerlo con la mera repetición de la selección de los materiales tal y como ésta aparece dada en la naturaleza. El hombre quiere reunir los materiales a su manera. Ya Jerjes colgaba anillos de oro en sus árboles preferidos bajo cuyas copas paseaba. El rey persa Darío organizaba sus audiencias debajo de plátanos decorados con ornamentaciones de plata, bajo los cuales se hallaba una pérgola de oro que sostenía una viña tallada también en oro con uvas labradas de diferentes piedras preciosas. Toda la magnificencia que rodeaba a Darío, con leones domesticados, elefantes con arneses ornamentados, guardianes imponentes ataviados de púrpura y pieles de pantera, había sido cuidadosamente pensado para difundir el concepto de grandeza y majestuosidad del rey y aproximarlo a la divinidad. Con el ruido de los colores, el sonido de los materiales, la selección de las facturas, llamamos al pueblo a la belleza, a la religión, a Dios. Siguiente subapartado. Relaciones mecánicas, orgánicas y estéticas entre materiales. Por supuesto, en nosotros existe la necesidad de entregar nuestra admiración a un único material, tomándolo en consideración de manera aislada, separándolo absolutamente de todos los demás, y de descubrir en él los ruidos ocultos que atesora, recibiendo por este medio un elevado placer estético. Pero en nuestra alma está alojado al mismo tiempo un deseo insuperable de acompañar un material con alguna cosa distinta, hacerle entrar en combinación con otros materiales, y reconocemos como un éxito incomparable la circunstancia de que el material ajeno case de manera apropiada con el primero. En la actualidad sentimos predilección por algunas combinaciones de materiales que consideramos particularmente felices. Por ejemplo, la combinación del metal con la madera. En realidad, es extraordinariamente difícil unir estos dos materiales de manera mecánica, y solo en los últimos tiempos esto ha comenzado a ser hacedero con los medios técnicos de que disponemos. Es un caso en el que la industria nos proporciona una factura sólida, severa, exacta a través de la selección de materiales. Pero hubo tiempos en que éramos más temerarios y en que, sin preocuparnos por nada, embebidos únicamente en el afán de belleza, nos lanzábamos a probar combinaciones de materiales imposibles de conjuntar bien de manera técnica. Recordemos, aunque sean las tazas de porcelana de la época Empire, con el fondo de cristal. Para el arte es irrelevante la posibilidad de combinación mecánica. El hombre selecciona y combina materiales de acuerdo con sus propias leyes, y las combinaciones y armonías que obtiene son canciones de un tipo especial. Cada época ha tenido sus propias selecciones de materiales predilectas. Muchas veces no podemos penetrar cómo han sido reunidos los materiales, qué leyes han regido su disposición, si en la consideración de los materiales se ha dado preferencia a las facturas, las superficies o las formas de cada uno de ellos, o bien han actuado otras leyes secretas para nosotros desconocidas. Pero nuestro sentimiento es perfectamente capaz de distinguir la belleza que se desprende de la selección. En los collares y otros ornamentos utilizamos materiales preciosos, pero su utilización exclusiva nos priva de muchas otras bellezas y armonías posibles. ¿Acaso no es posible, junto con un diamante, utilizar trozos de carbón, cuerno, nácar, madera o hierro? ¿Debemos temer a los materiales baratos, considerarlos de bajo gusto? Este tipo de asociaciones de índole comercial humillan a los materiales e impiden la aparición de ideas estéticas durante el trabajo, durante la contraposición de estos materiales, de sus efectos y sus facturas.
En la época del barroco no se avergonzaban tanto. Utilizaban los materiales sin temer ningún tipo de asociaciones y sin tratar de esconder la intensa elaboración a los que las sometían. Materiales como cuernos y nueces de coco se transformaban en vajilla, enmarcados con metales caros y decorados con piedras. Los huevos de avestruz se combinaban con porcelana y ámbar, y el ámbar con los insectos emparedados en él. Pero combinaciones aún más puras y alejadas de asociaciones mundanas, basadas en una alegría más pura, inmediata e ingenua por los materiales, las encontramos en los pueblos primitivos. Tomemos, por ejemplo, las máscaras, esculturas y muñecas de los pueblos salvajes, realizados con una mezcla de materiales azarosos como maderas, pajas y conchas, en las que sirven como ojos trozos de ámbar o vidrio, piezas de mica o simplemente un par de botones traídos de Europa. El caudillo negro de la isla de Haití, ajeno a las asociaciones dominantes en Europa, ordenó decorar los sombreros de su guardia personal con el latón de unas latas de sardinas. Esta mezcolanza de materiales es el juego preferido de muchos pueblos, del cual nacen muchas bellezas insospechadas. Bueno, y salto un párrafo y paso al siguiente subapartado, que es subordinación de un material por otro. Pero volvamos otra vez sobre los iconos. Vemos aquí una pintura enmarcada por un revestimiento metálico al cual rodea, a su vez, otra pintura y otro revestimiento. Vemos aquí iconos decorados con papeles de colores, collares, telas, frente a los cuales pende una bujía que los ilumina con una luz brillante y los ennegrece de hollín. Además, en la pintura vemos incrustados materiales ajenos, piedras, relieves de oro y plata, e incluso se cubre por completo o casi por completo con túnicas, halos, hombreras, etc. Es decir, que el collage ya era... Ya estaba ahí. Ya mucho más a saco iban estos que entiendan. Semejante tipo de selección de materiales no nos choca cuando lo encontramos en nuestro atuendo indumentario, sino que lo encontramos perfectamente adecuado. En la artesanía artística encontramos también ejemplos de contrastes tan bruscos. En los museos se encuentran viejas sillas cinceladas con el más delicado trabajo. Por encima de este cincelado se superpone un ornamento autónomo compuesto de barrotes de hierro que lo cubre caprichosa y parcialmente. Aquí se contraponen dos elementos artísticos rivales, dos oponentes que luchan por su existencia, de los cuales uno se superpone al otro. Ambos se arrebatan alguna cosa el uno al otro y al mismo tiempo cada uno de ellos entrega algo al contrario. Esta lucha crea una nueva factura, hace nacer un nuevo ruido que no tiene nada que ver con el que emite cada uno de los elementos que luchan por separado. En este caso se puede considerar que el elemento superpuesto funciona como símbolo del esmalte, que crea una transformación análoga a la de un esmalte en la factura. Como se sabe, el pueblo ruso pinta sus iconos como si fuera una representación de la Madre de Dios, de los santos o de cualquier otro tipo de escenas en imágenes irreales. El mundo real se introduce en su creación únicamente por la selección y por las incrustaciones de objetos reales y sensibles. Y aquí es como si ocurriese una lucha de dos mundos, del mundo interior y terrenal, y del mundo exterior y sensible. Estos dos mundos también aquí se abalanzan uno sobre el otro, un mundo que se superpone y otro que se esconde. En la factura común recibimos un trozo de mística, es decir, una imagen simbólica que nos provoca la comprensión y sensación de nuevos mundos y bellezas. En la antigüedad, las esculturas se decoraban con incrustaciones, ojo, pelo, bocas, colores, y conocemos tales ejemplos en Egipto, en los hititas, en los finlandeses, en Asiria, China, Grecia, los salvajes y quizá en todos los pueblos sin excepción. En la Catedral de Kazán de San Petersburgo hay un icono que lleva representado en sus diagonales un enorme caballero. El relieve dorado del caballero y la pintura plana del cuadro están hábilmente equilibrados de acuerdo con leyes internas. Es necesario distinguir los relieves mencionados hasta ahora de aquellos otros que podemos encontrar, por ejemplo, en los cuadros de Vivarini,
que tendríamos que denominar más bien como postizos o tramoyescos. En ellos encontramos protuberancias, espesos brochazos emplastados de manera escultural y cubiertos de dorado, elevaciones de las partes metálicas de las vestimentas o de los asientos. Pero todos estos elementos finalmente resultan arbitrarios en su relación con el plano. Es verdad que mecánicamente todo está vinculado, pero no tenemos sensación de un vínculo de orden superior. La selección de materiales es un factor importante y capaz de ofrecer un gran placer. Sobre esto nos convencemos cuando estudiamos la lírica de diferentes pueblos. Aquí introduce un ejemplo de poesía china en el que se habla de diferentes destellos, colores, jades. Leemos el último párrafo en la siguiente página 79 para terminar. Para Vale. terminar este capítulo nos gustaría mencionar las búsquedas de los artistas contemporáneos. Tomemos como por ejemplo los cuadros de Picasso. Este artista pega sobre el lienzo recortes de viejas revistas amarillentas y luego, por encima de estos recortes, hace dibujos. Pega trozos de letreros coloreados y de hules con su superficie brillante hacia arriba, etcétera, etcétera. En algunos lugares arroja puñados de pigmento mezclado con arena o granos sobre la superficie de la tela y después algunas partes del lienzo directamente las pude con ayuda de lacas. También merece la pena señalar la tendencia de algunos futuristas y, de manera principal, de los escultores. También ellos operan con una atrevida selección de materiales. Por ejemplo, pegan a la cabeza cabellos reales, ponen ojos de vidrio, componen la figura con trozos de marcos de ventana de madera, cerrojos, rejillas metálicas y otras cosas. Pero en la selección de semejantes materiales, estos artistas se orientan sobre todo por el deseo de suscitar diferentes asociaciones reales, sin preocuparse de la expresión de ideas puramente plásticas. Y, por este motivo, estas selecciones no se pueden comparar con las selecciones de carácter plástico que hemos heredado de la antigüedad. Me encanta este texto. A mí me encanta también. Adelante, reflexionemos, porque es que yo me siento tan identificada, o sea, yo creo que tiene que ver también quizá con esto de ser arquitecta, ¿no? Que una de las cuestiones fundamentales de cualquier construcción, edificio, estructura, tiene que ver siempre, siempre con el material. Sí. Incluso hay arquitectos, lógicamente, que aquí pues estarían muy de acuerdo, ¿no? Un material incorporado a la arquitectura podría ser el tiempo, perfectamente, ¿no? Como, o sea, es así, o sea, el tiempo, dependiendo de qué material, puede afectar o no tener una visión de un edificio, de una fachada, de una determinada parte, de una manera al inicio y 10 años más tarde ser totalmente diferente gracias a la elección del material. Tiene que ver con la elección del material, y saco no solo materiales madera, hierro, hormigón, sino, por ejemplo, la luz también. Por ejemplo, el material de construcción, y bueno, así lo cuenta Alberto Campo Baeza, para él la luz es un material de construcción en sus edificios y en sus proyectos. O sea que ahí está. Adelante, Cristian, ahí te dejo la reflexión. La verdad es que en la primera lectura del texto y en la traducción no lo había pensado en este punto, pero ahora cuando lo estaba releyendo para charlar hoy, había caído. Sí. Claro, esto para María y Juan es súper, tiene muchísimas aplicaciones y vale un montón. Claro, es que al final es que te toca mucho. O sea, cuando una de las mayores decisiones de cualquier proyecto no es solamente las líneas que trazas imaginando el espacio como final, sino cómo ese espacio toma forma y cuál es su factura material. A esto voy. O sea, es totalmente. De hecho, cuando habla específicamente de la arquitectura, Markov habla de la luz como uno de los elementos que crean la arquitectura, que crean la forma, y también habla de lo que has mencionado del tiempo, de cómo el tiempo pasa y da una determinada cualidad a los materiales en su desgaste. También habla de una cosa distinta, que yo creo que es algo que ya está muy aceptado, pero que los rusos y también los arquitectos posteriores empezaron a hablar, ¿no? Que es la crítica brutal y salvaje del eclecticismo arquitectónico y de las restauraciones. Dice, esto es una... Con la capacidad de odio... Esta batalla está abierta, esa batalla todavía está abierta, ¿eh? O sea, sigue. En los iconos también, él dice, no se puede reconstruir algo según
No, las imitaciones de estilos antiguos son pastiches Ujú, deleznables e ujú, ignominiosos, con esta ujú. divertidísima capacidad de odio e intransigencia que tenían los vanguardistas, con, por ejemplo, elementos como el secante. De repente el secante es la pesadilla absoluta La pesadilla de todos, ¿no? del mundo. Que yo creo que, fíjate, esa es una de las cosas que ya hace mucho tiempo vengo pensando que deberíamos recuperar. Deberíamos ser un poco más El intransigentes. secante, quieres decir, o el Con el pastiche. secante. No, no, con cosas incluso minúsculas o tal. También hace algún tiempo me acuerdo que leía eh, Mondrian y no sé quién era, Ujú. cuál era el otro, que habían discutido brutalmente, habían hecho unos amigos, habían fundado el neoplasticismo y después habían discutido brutalmente y casi habían llegado a las manos porque el otro amigo suyo había introducido una curva en un cuadro. Entonces, eso para Mondrian era como Era anarquía pecado mortal. Eso sí pecado que era el mortal. infierno. Eso era el infierno. Y fue una pelea, vamos. A Entonces, muerte. a muerte. Entonces, sí, en este fragmento inicial había señalado algunas cosas y luego mientras leía me he acordado de algunas cosas más que serían buenas para comentar. Ujú. Yo creo que salen bastantes ideas y seguramente a todos se le despiertan Mira. algunas conexiones. Eso es verdad. Se te conecta. Sí, Se te sí, sí, conecta totalmente, con totalmente. la idea. Hombre, dale, dale. ¿De cuáles son las ideas que destacarías, Cristian, de Eh, este? Primero, para empezar, el giro fundamental, que es un giro que es la base de muchas otras cosas, pero que yo creo que precisamente Markov y sus compañeros de generación y los que están trabajando en este momento no llegan hasta el final, es el giro lingüístico. Es decir, Ujú, no lo que la obra representa, la referencia, que esto es común a todas las vanguardias, el antimimetismo, pero ujú, ni siquiera también ningún tipo de significado. Las obras de arte no tienen significado, ujú, sino que su significado es el que se produce a continuación, a consecuencia de las relaciones entre materiales, entre ujú, formas, entre ángulos, entre dibujos, entre texturas, rugosidad. Y todo este tipo de elementos crean una idea estética. En Markov vemos que sí que todavía se generan determinados conceptos, pero este giro es, digamos, es el giro fundamental de todas las vanguardias y probablemente de todo el modernismo. Está muy explorado en la estética rusa, lo entienden como muy bien y lo desarrollan en un lado muy potente. ujú, Y este giro precisamente es lo que quiere invocar o lo que trata de describir en términos analíticos el término de factura. Factura es intentar ujú. explicar todo este tipo de conversaciones y además una cosa que a mí me gusta mucho es haciendo particular hincapié en el contraste, el conflicto, la lucha, La contraposición, el encuentro de las por cosas, supuesto ¿no? las cosas, todo eso está constantemente, no hay una reconciliación, no hay una vista de una, sino de la lucha entre los elementos. Ah, Ujú, es lo que está detrás de prácticas artísticas como abstracción plástica, en la que en estos años están trabajando todos estos autores. El collage, del que ujú, trata Markov. Markov trata el collage porque él había visitado París, él había sido, le habían dado dinero estos de la Unión de la Juventud para visitar museos y él había visitado muchos museos de arte antiguo y había visitado París y había estado en el estudio de Picasso. Entonces, esto que él describe, pues es los cuadros que él había visto en su estudio y también en 1914, cuando habla de los escultores futuristas, está hablando, seguramente está haciendo referencia a los contrarrelieves de Tatlin, que es un momento ujú, muy fuerte, ujú, en el que también es una pura combinación de elementos, de materiales, de metales, de puestos en una determinada relación plástica para hacer surgir determinadas. Él critica, es una crítica bastante común que los futuristas solo lo hacen para representar elementos de la realidad como la realidad moderna, técnica, industrial. ujú. Bueno, yo creo que también porque se caían mal, o sea, todos estos son amigos, iban a Mm. los mismos bares y tenían sus problemas también. Tenía sus cositas ahí. Ah, pero otra vez en esta crítica del collage futurista vemos no debe ser lo que representa, sino la pura factura plástica, las relaciones entre materiales. Entonces, yo creo que
esto en toda la teoría de los rusos lo van heredando y lo van heredando muy bien. El final de las vanguardias coincide cuando se pierde esta idea de la autonomía estética, del giro lingüístico, que en Occidente tiene lugar probablemente con el surrealismo, ¿no? El surrealismo considerado con respecto a las vanguardias es la vuelta a la idea de expresar algo que no es la forma. La forma es un medio de transmitir algo que es otra cosa, que está antes o por encima o más, que es la surrealidad futura o anatema total para los formalistas rusos, el mundo interior del artista. Eso ya es como, por muchísimo menos de eso, habrían acabado Sí, en las manos. Entonces, y lo último que tenía anotado, bueno, una de las cosas que tenía anotado es, para este conjunto de ideas y de nuevas direcciones, vemos que Markov todavía no tiene un vocabulario técnico elaborado. Utiliza bastantes palabras que son muy metafóricas y sobre todo que revelan una dependencia de la estética simbolista, romántica todavía, que es la estética del oído. Habla mucho del sonido de la factura. Eso lo tenía yo apuntado precisamente, ¿no? Sí. Esas resonancias, el sonido, porque de hecho luego, si hubiéramos seguido leyendo en el libro, el siguiente es el diapasón. El diapasón, sí. Quiero decir que de repente sí que acude a esa especie de metáforas con la no voy a decir la música porque no es música, pero sí, pero que también, pero es una cuestión de resonancia, de vibración, de encuentro, ¿no? Totalmente, yo creo que es música porque durante la época del siglo XIX el arte privilegiado, el arte que englobaba todas las artes entre sí, el arte a la cual se debían acercar todas las otras artes era la música. Todas las artes era la música. Por su capacidad esta simbólica de revelar mundos desconocidos. De hecho, en las vanguardias, aquí Markov ya está un poco atrasado, en las vanguardias se convierte más bien en la pintura, precisamente. Entonces, a partir de estas ideas y de estas incitaciones, el trayecto de vanguardias rusas es crear un vocabulario técnico, la verdad es que es súper riguroso para tratar de todas estas cuestiones que aquí aparecen todavía un poco místicas. Bueno, pero es verdad que como estamos al principio precisamente, ¿no? De esas vanguardias, esos inicios, tiene que recurrir, claro, a lo que se maneja, ¿no? En ese momento. O sea, yo creo que también es muy bonito esa transformación, ¿no? Esa intención de ir hacia adelante con lo que uno maneja, ¿no? Porque quiero decir, no puedes hablar con un vocabulario que desconoces porque todavía ni siquiera está inventado, vamos a decirlo. No es inventado, sino... Claro, estás inventándolo, tú estás poniendo los primeros, las primeras estructuras para para posibilitar esa creación de ese lenguaje, ¿no? Yo creo que es maravilloso. A mí es que me encanta leerle, o sea, me parece fantástico. Estoy totalmente de acuerdo y además eso es algo que explican muy bien precisamente mis idolatrados Tinianov y Shklovsky, que es cómo se crean nuevas formas, es a partir de formas antiguas, transformando que dan lugar a entonces, este es el momento de desplazamiento de Zwick, y que también en movimientos teóricos se puede, yo lo veo como bastante muy bien. Y una de las cosas, esto que también está ya en Markov, en una cuestión muy importante, que lo hemos visto en uno de los momentos que hemos leído, que es el relativismo. Dice, hay un color que sea absolutamente bello y hermoso, y no hay ningún color absolutamente bello, todos los colores dependen de la factura, cada pueblo tiene una factura distinta. Es verdad que desde nuestra perspectiva actual, a veces cae un poco eurocentrismo o lo salvaje, pero en realidad es el vocabulario de nuestra época. Yo quizás no se debería que focalizar tanto en eso, pero él habla de cómo los diferentes pueblos han trabajado vocabularios pictóricos distintos que se han perdido y es trágico y que ahora, bueno, eso es ahí enlaza con un elemento que es el antiacademicismo, muy común a todas las vanguardias, que es el academicismo que es globalización de un único modo de verlo. Ya lo veíamos el otro día, precisamente ya lo veíamos el otro día con Tinianov, ¿no? Que les daba una caña tremenda precisamente a los académicos, ¿no? Que quedó clarísimo, quedó cristalino lo que opinaba. Pero yo sí que creo, me parece una maravilla también que en
época, estos inicios, este germen, ¿no? De tantas cosas que luego darían lugar pues, a todos estos grupos y bueno, el futurismo, el cubofuturismo, en fin, todas estas cosas que hemos comentado al principio, cómo se fija y pone. A mí es que me encanta, ¿no? Esta cuestión de vuelta al primitivismo como una manera de sacar inspiración y fijarnos, ¿no? en esas mezclas y en esas resonancias, porque si estamos pensando, yo qué sé, si pensamos en África, en la factura de África, ¿no? Pues piensas en telas, piensas en colores cálidos, en tierras, en arenas. Si vas a China, piensas en tintas, en esas transparencias. O sea, me alucina, me alucina en el buen sentido, en el sentido de me deja estupefacta que en este momento, a principios del siglo XX, ya él está poniendo el foco en tantas cosas, ¿no? Hablar de las transparencias y de las atmósferas, yo creo que está abriendo, claro, abre un camino, pues que no me extraña que después salieran de ellos y de este grupo de la Unión de Juventud salieran tantos, porque estaba aquí Sí, es un, caldo. es un elemento súper importante, central en este momento de las vanguardias internacionales y las vanguardias europeas, el primitivismo, la vuelta a un origen donde se atesora energía. Por cierto, podemos aprovechar para hacer un poco de publicidad. El gran libro de primitivismo en las vanguardias internacionales probablemente es Carl Einstein. Carl. Que fue publicado. Totalmente. Ahora no recuerdo cuánto, pero el libro de Markov sobre el arte de la isla de Pascua y arte negro. Sí, y arte negro. Sí, yo creo que sí. Lo tengo ahí, lo podría mirar, pero bueno, se me va a caer. Yo creo que es un poco se me va a caer el móvil como me vuelva, pero... Pero bueno, está ahí, lo ha publicado Ediciones Médicas y es un librazo totalmente imprescindible y yo creo que, bueno, a mí la impresión que me produjo ese libro hace ya bastantes años es una de las que recuerdo como más fuertes. Y está tratando cosas muy parecidas a aquí. Es verdad que los primeros años Rusia está súper sintonizada a la escena internacional. Y en Rusia están llegando los cuadros y las teorías se están discutiendo y los coleccionistas se están discutiendo a Cézanne, Gauguin, Matisse, los fauvistas. Claro. Y todos estos que están todos con el... Y la primera época de muchos autores está súper... que también para ellos es interesante. También primitivismos hay muchos distintos y sirve para muchas cosas distintas. Una de las cosas para que nos sirven los rusos, algunos de estos artistas es para un nacionalismo ruso opuesto al colonialismo artístico europeo y bueno, nosotros retomamos las tradiciones rusas, el icono y el lubok y las artes artesanales para oponernos a la dominación de este arte occidental que ha perdido en cierto momento el norte, ¿no? El sentido. El academicismo. Jo, Cristian, me parece súper interesante. Mira, es que ya son menos 5 pasadas. ¿Ves cómo te decía? ¿Te acuerdas que te decía? Va a dar para 2 sesiones seguro, porque es que no nos ha dado tiempo a comentar nada de Arbatov, pero ya vamos a hacer otra sesión. Esto ya está cantado. Muchísimas gracias, Cristian, por venir. Este libro es, bueno, ya lo habéis visto todos y todas, ahí estáis detrás. Este libro es fantástico, como todos los de esa colección. Está mal que yo lo diga y que presuman, porque lo estamos haciendo nosotros. pero yo os invito de verdad a todos y a todas a que les echéis un vistazo, si lo queréis, si os apetece tenerlo. Edicionesasimétricas.com, está toda la colección disponible ahí. También en librerías, que gracias al universo pues ya empiezan a abrir un poco y se empieza a ver ahí cierto movimiento. Y Cristian, vamos a preparar la tercera, ¿vale? De Arbatov, sí, ¿te parece? Tiene mucha tela. Sí, igual de Arbatov hay que hacer 2, porque además de tener mucha tela, el libro es gordo. Que nada, genial. Mira, te dice Rosa Flus, estupendo, Cristian, y gracias a Ediciones Asimétricas. Gracias a vosotros y a vosotras, Rosa, de verdad, que estáis ahí todos los días escuchando. Os mandamos un beso enorme. Cristian, un beso enorme y gigante para ti. Muchísimas gracias, María. Hasta pronto. Hasta pronto, nos vemos. Nosotros nos vemos el viernes, ¿vale? Que viene Francisco González de Canales con su libro El arquitecto como trabajador, que también va a ser una sesión genial. Y Cristian y yo nos vamos a hablar ahora de cuándo hacemos esta tercera sesión de Arbatov, ¿vale? Venga, un besito, Cristian, gracias. Chao, gracias.
Chao.